Eh, Tal vez unas dos cosas previas. Primero, creo que en relación al desarrollo del programa vamos de manera aceptable. Y ya luego nos tocará comenzar a ver los delitos contra el patrimonio y creo que nos va quedando el tiempo que hemos pensado para pues practicar un poco la resolución de casos. Entonces, vamos a avanzar hoy en estos delitos y ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo en algunas clases extras que podamos dar y las prácticas que debemos de realizar hoy. Entonces, hablaríamos ahora sobre estos delitos que inician en el artículo 238. Estos delitos que vamos a ver tienen que ver con derechos que establece el Código Civil. Por ejemplo, todo lo relacionado con las adopciones, todo lo relacionado con el registro civil de las personas, el estado civil de las personas, lo relacionado también con las obligaciones de alimentos que se deben unas personas con otras, los padres con los hijos con los padres, en fin, todo lo que tiene que ver con pensiones alimenticias. Así es que vamos a empezar con el artículo 238. Si me hacen favor. El artículo se llama suposición de parto. Si me hacen favor de leerlo, 238. Suposición de parto. Quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10.000 a 100 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadronas que coopere con la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este delito, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con algo en donde se altera la verdad. ¿Por qué? Porque en este delito la acción consiste en fingir un embarazo o un nacimiento, lo cual no es cierto, ni el embarazo ni el nacimiento, un parto. Entonces, aquí se finge o el embarazo de una persona, de una mujer, o el nacimiento de un niño, pero el tema es que tiene que tener un propósito específico, que es para obtener derechos, por ejemplo, obtener un seguro o obtener una pensión alimenticia o obtener un derecho de filiación con algo que no es cierto, con un nacimiento que no es cierto. Por lo tanto, el delito es doloso, ¿se dan cuenta? No cabe el delito culposo porque se trata de fingir un embarazo o un parto para obtener para sí o para tercera persona un derecho que no le corresponde. Entonces se altera la verdad porque el embarazo no existe, menos el nacimiento, pero se finge en cualquiera de los dos sentidos para obtener un beneficio como un seguro médico, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el médico, la enfermera, la comadrona que participa en la comisión de este delito, además de la pena, se le inhabilita para el ejercicio de la profesión por el doble del tiempo de la pena impuesta. Entonces, en resumen, este delito de suposición de parto significa dolosamente que se finja un nacimiento o que se finja un embarazo para obtener beneficios personales o para terceras personas. Bueno, ese es el primer delito. ¿Tienen alguna pregunta o vemos el siguiente? Este delito es doloso, ¿verdad, Luis? Sí, exactamente, eso decíamos. En la otra clase anterior vimos bastante de esto, hablamos un poco de esto. Eh, ya vamos a ver este otro delito que viene ahorita también. Son dolosos porque nosotros debemos de alguna manera, traer para estos casos aquella regla que ya hemos repetido varias veces de la parte general del código.
cuando el código dice que los delitos culposos son solo los expresamente determinados por la ley. Solo son culposos los expresamente determinados por la ley. De lo contrario, son dolosos. Muy bien, ahora veamos el 239. Sustitución de un niño por otro. Leámoslo. 239, por favor. Quien Quien sus- sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Muchas gracias. Bueno, fíjense que, miren en qué consiste este delito. En sustituir a un recién nacido por otro. Y fíjense que la pena es de 8 a 10 años. Nosotros en la clase anterior estábamos, estábamos haciendo una comparación, que por ejemplo, este delito de sustitución de niño por otro tiene la pena más alta que, por ejemplo, el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Fíjense ustedes cómo es eso. Este delito tiene la pena más alta que un homicidio, el homicidio en estado de emoción violenta, que es sustituir a un niño por otro. En el otro se mata, pero aquí se sustituye, sin embargo, la pena es más alta en este delito. Claro, si ustedes ven cuándo fueron aprobados estos delitos, son mucho más recientes que la aprobación del Código Penal. Y entonces estos delitos traen unas penas altas, digamos. Sustituir a un niño por otro con pena de 8 a 10 años. Les comentaba en la otra clase que hace unos 10 años, eh, vamos a ver, no más, no más. Yo fui rector del 2006 al 2010 y del 2010 al 2014. No, entonces hace más, hace como unos 12 o 15 años. Yo era rector y había un compañero que era estudiante de Derecho y que ahora es abogado. Y creo que su esposa también es abogada. La cuestión es que en uno de los días que yo salí de rectoría lo encontré en el parqueo y me contaba que estaba muy contento porque ya iban a ser su primer hijo. Como a los 2 meses, otra vez que lo volvió a ver en el parqueo, me contó que ya había nacido su hijo, pero que estaba muy triste. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué le pasó? Le dije, ¿qué pasó con su hijo? Está bien, ustedes lo tienen en su casa. Sí, pero fíjese que, me dijo él, sí, pero fíjese que el niño que nos dieron, ese no es mi hijo. ¿Cómo así? Le dije, no, nosotros estamos seguros que no es nuestro hijo. Estamos seguros que nos lo cambiaron. Entonces dije, oh, bueno, qué raro, dije, oh, este caso no vi normal, hasta no vi normal al respetable compañero por lo que me estaba diciendo. Bueno, lo volví a ver como al mes siguiente. Me contó que ya había presentado una denuncia al Ministerio Público, pero la sorpresa fue que lo volví a encontrar como a los 2 meses y me contó que efectivamente le habían hecho prueba de ADN a su niño y no correspondía el ADN ni al de él ni al de la esposa. O sea, no era el hijo de él. Él había nacido en el IX. La señora había tenido su bebé en el IX, en un hospital del IX. Y entonces, cuando el Ministerio Público y el INASIP determinaron que no correspondía al ADN y que no era su hijo, entonces comenzaron a rastrear y a buscar a los otros niños que nacieron ese mismo día en ese hospital, hasta que finalmente lo encontraron. Lo encontraron y lo recuperaron, lo cambiaron por el niño que ellos tenían. Lo cambiaron y le entregaron a los otros papás, pues, el niño que ellos tenían. Y a ellos les entregaron su verdadero hijo. Para mí fue enormemente, digamos, una sorpresa saber cómo había ocurrido eso, saber el presentimiento que este muchacho había tenido de que no era su hijo y la seguridad con que lo había dicho y cómo logró establecer que de verdad no era su hijo y recuperar a su verdadero hijo. Creo que después le presentaron una demanda a los médicos
del Seguro Social y al hospital por daños y perjuicios, por todo lo que se haya vuelto ese gran problema. Bueno, obviamente ahí se había dado la sustitución de un niño por otro, pero la pregunta, la pregunta que yo les haría es, con los datos que les estoy dando ahorita, con los datos que les estoy dando ahorita, ¿será que ese caso que yo les estoy contando, con los datos que les estoy dando, corresponde a este delito de sustitución de un niño por otro o no? Yo creería que no, porque al final no hay un fin que el fin se quisiera cambiar por algún beneficio de otra persona, según lo que usted indicó, pues no se tiene eso, entonces tal vez no entraría en eso. Muy bien. ¿Alguien más? Lo que tal vez, licenciado, buenas tardes, Buenas tardes. el artículo no establece o tal vez no alcanzo yo a determinar si el artículo refiere que tenga que ver un tema de error, por ejemplo, ¿no? Que haya sido por error de la enfermera, o sea, si hay una intención, ¿cuál es la intención? Si fue por error, por accidente, se confundieron, se le cayó el brazalete, porque usted sabe que en esos lugares eso es el pan de cada día, licenciado. Siempre están con situaciones que no le pusieron oxígeno a la muchacha o que no. O sea, son situaciones que son negligencias hasta cierto punto, ¿verdad? Tal vez si es por negligencia ya aplicaría, porque ya la negligencia puede ser un factor de culpa. Esa es mi Ajá. aportación. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Considero que sí, licenciado, aplicaría porque igual el artículo no establece si tuviese un fin o no, simple y sencillamente es una acción a la cual ellos hacen relación. Ya considero que se podría interpretar o por lo menos dudar si fue culposo o doloso. Muy bien, muy bien. Bueno, Licenciado, perdone, sí, eh, yo opino que no, porque dice quien sustituya, o sea, ese sustituya tiene que ser con intención, ¿verdad? Por ejemplo, si se diera que se le cayó la pulsera o cosas así, sería un error, pero ahí dice sustituya, o sea, ese, ese verbo considero que es que lo hace a propósito. muy bien, muy bien. Bueno, veamos pues, veamos. Para la compañera que al principio dijo, al mero principio, dijo que para ella este era, no es culposo, creo que dijo que sí cabía el culposo porque no tenía el beneficio que se refería, a que yo había mencionado. Sí, pero el beneficio es el artículo anterior. Ese es el 238 que dice, quien fija un embarazo para obtener para sí o para terceras derechos que no le corresponde. Eso es el anterior, el 238. El 239 sí dice nada más quien sustituye a un recién nacido por otro. Eso es todo. En la otra clase hubo un compañero que sí insistió y lo fundamentó bien, insistió, más o menos como lo dijo aquí uno de los compañeros, que el artículo este 239, cuando dice quien sustituya, no dice si es doloso o culposo, y que entonces, al no decirlo, pues caben los dos, doloso o culposo. No, pero es al revés. Recuérdense que la parte general del código, eso ya lo vimos, la parte general del código dice, los delitos son culposos solo cuando expresamente la ley diga que son culposos. Si la ley no dice si son culposos o dolosos, debemos entender que son dolosos. En eso ya hemos estado de acuerdo. Entonces, este artículo 239, que simplemente dice quien sustituye a un recién nacido por otro, como no dice si es culposo o doloso, es porque es doloso. Yo le decía al compañero en la otra clase, ustedes no podrían pensar que el 239, como no dice si es doloso o culposo, caben los dos, porque entonces tendrían un mismo delito para un mismo artículo para delitos dolosos y culposos.
y una misma pena para delitos dolosos y culposos, y eso no puede ser. ¿Qué delito debe tener penas más graves, el doloso o culposo? Doloso. El Doloso, doloso. El doloso es el Doloso. que tiene que tener penas más altas. Bueno, entonces ustedes no podrían dejar un artículo que cubra las dos posibilidades, porque eso sería tanto como decir que la misma pena va a tener el que cometa un delito con intención que el que lo cometa por error. Eso no puede ser. Entonces, no, este artículo, aunque no dice si es doloso o culposo, es doloso. Y yo creo que la interpretación que hace la compañera cuando analiza el verbo sustituir es correcta, la interpretación que hace, porque ella dice, esa palabra sustituir, ya implica un cambiar, lo está sustituyendo, ya implica una intención. Y efectivamente el legislador, al usar el verbo rector, quien sustituya, está hablando de un delito doloso, justamente. Además, debemos de traer la regla que dice que los delitos culposos son solo los expresamente determinados por la ley. Y si la ley no dice si es doloso o culposo, entonces es doloso. Por lo tanto, en el caso que yo les mencioné del compañero trabajador ahí de la U, pues no es el caso de él, la verdad no es el caso de él porque ni él me dijo ni yo nunca dije ahorita que había sido alguien con intención que los había cambiado, sino fue un error de las enfermeras. Y le entregaron a él un niño que no era su hijo recién nacido. Y él tuvo el presentimiento, la corazón que no era su hijo y que no era y que no era. Y lo pidió una investigación al Ministerio Público y le resultó cierto que no era su hijo. Entonces, él por eso acudió a la vía civil a demandar civilmente a las enfermeras y al hospital por daños y perjuicios, pero civiles. Porque le habían causado un daño, pues tuvo que pagar médicos, de ahí psicólogos para el niño, para ellos. Bueno, fue un gran escándalo, porque cuando yo calculo que cuando él logró recuperar a su verdadero hijo, por lo menos ya habían pasado 6 meses. Entonces él presentó un caso civil en contra del hospital, en contra del Seguro Social, que lo más seguro es que tuvo que haber fructificado ese caso civil, porque obviamente fue un error que les causó daños y perjuicios, ¿verdad? Ese es el caso entonces de la sustitución de un niño recién nacido por otro. Tiene que ser doloso, Lick, disculpe, ¿sí? hay un caso, ahorita que ha sonado mucho del caso de, creo que es ahí en Escuintla, ¿no? De la muchacha que supuestamente estuvo embarazada, ya ve que el caso subió incluso a rango ya mediático y que la muchacha pues supuestamente entró a un baño y pues entró embarazada, salió sin embarazo, entonces la directora del ICS dice que ella nunca estuvo embarazada y ahorita está el revolú de eso, no sé si lo ha visto, Lick. No, fíjese Que que no lo he visto, pero definitivamente que tiene que ver con estos delitos que estamos viendo. exactamente por Eh, eso lo traigo a colación, porque pues la directora del ICS dice que el registro, la señora nunca llegó a emergencias, sí estuvo ahí en la sala, pero nunca se registró. Muestran un video que la señora entró embarazada al baño de mujeres y como dice, 3 horitas después salió sin panza ni nada, o sea, vestida de otra manera. Entonces está muy oscuro el Claro, punto, claro. ¿no? Claro, pues tiene que ver justamente con estos delitos. Ya va a ver el otro delito que vamos a ver ahorita. Tiene que ver con esa alteración de la verdad, discutir si en realidad una persona está embarazada o no, si en realidad tuvo el nacimiento o no lo tuvo. Tiene que ver con esos derechos que regula el Código Civil como el derecho al estado civil de las personas. Veamos ahí, van a ver ahora el 240. Veamos el 240, si me hacen favor de leerlo. 240. Supresión y alteración de estado civil. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales quien, 1. Falsamente denunciare o hiciere inscribir
inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que crea o altere el estado civil de una persona o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa. 2. Ocultare o expusiera a un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. 3. Inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí se trata de alterar el estado civil de una persona, digamos, una persona que es soltera, hacerse pasar por casada, una persona que se identifica con el nombre de otro para sustituirlo, o que hace inscribir un nacimiento inexistente, o señala datos que no son correctos de los padres. Se trata entonces de una acción en donde se inscriben en el registro de las personas datos que no son ciertos, dolosamente también. Y si ustedes ven, hay una pena más alta de 6 a 10 años para el funcionario o empleado público que, sabiendo que le están dando datos falsos, los inscribe. El funcionario público que, a sabiendas, autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de las personas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Entonces, aquí se trata del funcionario, registrador o cualquier operador del registro que, sabiendo que les están dando un documento falso, inscribe y altera el estado civil de una persona con base en esos datos. Tiene que ver con hechos como el que dijo el compañero de Escuintla, que son casos que llaman la atención porque se tiene que averiguar la verdad. Se tiene que averiguar si un embarazo en realidad existió, si hubo un aborto y si de verdad existió, o un nacimiento. Pero de eso se trata en estos casos. Digamos, les dije en un principio, de derechos reconocidos por el Código Civil, como el nombre, el matrimonio, etcétera, pero solo que aquí con datos falsos. Alguien que se finge muerto, que para evadir una captura o una condena finge estar muerto y asientan una información falsa. A mí me decía un señor que yo conocí y que estaba pendiente de captura, que en la pandemia eh, eh, pues le propusieron en un registro, en un RENAP, digamos, le propusieron inscribir su muerte. Porque la pandemia, recuerden, en la pandemia no había necropsias ni muchos análisis de las personas que fallecían. Y entonces esta persona, como tenía una captura pendiente, lo que le ofrecían es hacer una inscripción donde ya lo declaraban por muerto. Entonces ahí se estaba alterando el estado civil de la persona. Bueno, es diferente a la usurpación del estado civil. Miren el 241. Es diferente porque el 241 dice quien usurpar el estado civil de otro. Aquí no es asentar un dato falso, sino aquí es querer sustituirse una persona por otra. Por ejemplo, con el nombre, quien usurpar el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Eso es como usar un nombre fingido, que es un nombre fingido queriéndose hacer pasar por otra persona. Siempre relacionado con el estado civil. Y luego tenemos también dos artículos que tienen que ver con adopciones. Ya lo que hemos visto es nacimientos. Lo que hemos visto son estado civil de las personas, casados, que falleció, datos del estado civil de las personas. Ya vimos la usurpación del estado civil, que es querer sustituir una persona a otra. Quien usurpare el estado civil de otro, el nombre, por ejemplo.
Pero estos dos otros artículos, el 241 bis y el 241 ter, tiene que ver también con algo regulado en el derecho civil, solo que en este caso son las adopciones. Ustedes saben que el tema de las adopciones es un tema que en algunas ocasiones ha generado mucho debate y muchos problemas. La verdad que cuando uno interioriza sobre ciertos tipos de delitos se da cuenta que, que son muchos los delitos que se están cometiendo en esos términos. Por ejemplo, si pensamos en las maras, escuchar o analizar un informe sobre las maras en Guatemala, les aseguro que es más de lo que uno se imagina, porque son grandes organizaciones y organizaciones complicadas, vinculadas a veces con temas políticos o con políticos. O pensar en extorsiones, un tema complicadísimo. También ha habido épocas en donde las adopciones irregulares han sido graves. Adopciones irregulares y muchas veces de extranjeros adoptando niños guatemaltecos. Y muchas veces con la duda o con las denuncias que han existido sobre el supuesto, digamos, el supuesto propósito de adoptar niños para trasplantes de órganos. Mire lo grave que es eso. Y entonces surgieron delitos también para regular las adopciones irregulares e imponerles sanciones, que son estos dos casos, el 241 bis y el 241 ter. Si me hicieran favor de leerlos para analizar esos dos artículos, leámoslos si me hacen favor. Artículo Artículo, 241. Adelante, compañero. no, dale, Zuleima. Artículo 241 bis, adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Las penas se impondrán sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Si me hace favor de leer el siguiente. Artículo 241 ter. Trámite irregular de adopción. El funcionario público que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la filiación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de una adopción, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Oye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, digamos, estos artículos también tienen penas altas. Miren el trámite irregular de adopción con pena de 6 a 10 años. Son penas altas. Obviamente ambos delitos son dolosos. Ambos delitos también son dolosos. Todos estos son dolosos. Pero el punto es que hubo necesidad de crear delitos para regular las adopciones irregulares y para castigar las adopciones irregulares. Obviamente, ¿para qué? Para tratar de que no se realicen esas acciones. O sea, ustedes saben que cuando se crean delitos hay dos propósitos según la teoría de las penas. Una, sancionar al que cometió un delito. Y otro, tratar de que esa sanción o esa pena disminuya la decisión de otras personas de cometer delitos, que es la prevención especial y la prevención general. Entonces, estos delitos se crearon para tratar de evitar que existieran adopciones irregulares. Ustedes recuerdan que han habido casos en donde se han encontrado casas con 10, 15, 20 bebés.
15, 20 niños, todos esperando que se termine el proceso de adopción. Bueno, se había vuelto un negocio, una empresa muchas veces con participación de notarios, porque se convirtió en un negocio, ya no en una solidaridad, sino más en un negocio. Y entonces se tuvo que crear estos delitos. El primero, la apropiación irregular, es cuando se le paga a alguien, por ejemplo, para que den adopción a un niño. Eh, es pagar para que den adopción. Bueno, por supuesto que estamos claros en algo, jóvenes. Esto no implica que ya no se den esos casos, pues. Existe el delito de asesinato y homicidio y siguen habiendo homicidios todos los días. Existe el delito de aborto y siguen habiendo abortos todos los días. Y existen estos delitos de adopciones irregulares y pues sin duda alguna han de haber casos en donde todavía se le paga a una persona porque den adopción a su hijo. El punto es que los delitos están creados y que una persona se somete a la aplicación de esas penas y es descubierta haciendo esas acciones, porque son delitos de acción pública, ni siquiera son de acción privada, sino son de acción pública. Entonces, el primero es adopción irregular, es pagarle a alguien para que den adopción a un hijo. Dice quien para obtener una adopción de una persona para sí mismo, brinde o prometa a una persona o tercera persona un beneficio económico o cualquier otra de otra naturaleza, independientemente que se logre el propósito. No, ese es dar dinero de por medio. Y en el siguiente delito, el trámite irregular es básicamente para el funcionario, para el notario, que sabiendo que está tramitando una adopción irregular, la autoriza o la inscribe en el registro correspondiente. Tiene que ver con la protección a los menores, más con esas denuncias de sospechas de trasplante de órganos que les menciono. Entonces, estos son dos delitos que regulan las adopciones irregulares en el país. Muy bien, bueno, Lic, dígame. disculpe, tengo una duda, Lic. Eh, con el delito anterior donde usted mencionó sustitución de un niño por otro y ese niño se utilizó para tráfico de personas, digamos. Se falsificó papelería, ¿podría ir aplicándose cada uno de los consiguientes para hacer un concurso ideal o no se puede? Exactamente, exactamente. Digamos, pueden perfectamente existir varios delitos y entra en juego el concurso de delitos para juzgarlos, ¿verdad? Cuando esa figura no solo contempla un delito, sino otro, o uno es medio para cometer otro, alterar documentos, por ejemplo, se le procesa por los delitos que haya cometido. Exactamente como usted dice. Gracias, Lic. Muy bien. Bueno. Otro caso, jóvenes, de delitos vinculados con derechos del Código Civil es los que siguen, que es negación de asistencia económica. Vean el 242, negación de asistencia económica. Bueno, veamos algo, veamos algo. Ustedes ya en derecho civil ya estudiaron el matrimonio. El artículo que define el matrimonio, ustedes recuerdan, está en el artículo 78. Y dice el artículo 78, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Luego, muy importante, el artículo siguiente dice, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. Por lo tanto, el delito de negación de asistencia económica debemos de partir de entender que es un delito
que pueden cometer hombres y mujeres. Por ejemplo, si dos personas se casan y el hombre tiene un accidente y queda imposibilitado de caminar por una lesión en la columna, por ejemplo, y ya no puede caminar, queda con esa limitación, digamos. Y en cambio la esposa es una profesional muy exitosa, gerente de una empresa muy grande en donde devenga 100,000 quetzales al mes y se divorcian, pues la obligación de alimentos sin duda alguna va a ser de ella para con él. Entonces, esa responsabilidad de vivir juntos, procrear, alimentar a sus hijos y auxiliarse entre sí, es recíproca, no solo de un hombre hacia una mujer. Regularmente, es lógico, regularmente el hombre tiene la obligación de prestar los alimentos a su familia, pero puede ser en caso contrario. Por eso el tipo penal de la negación de asistencia económica, vean el 242, no dice el hombre que esté obligado legalmente a prestar alimentos, dice quién, estando obligado legalmente a prestar alimentos, no lo hiciere. ¿Quién? Ese quién abarca a hombres y mujeres. No solo del padre al hijo, sino puede ser del hijo al padre. Lo mismo, un hijo que es mayor de edad y tiene mucho éxito y muchos recursos, y el padre es el que está en silla de ruedas, imposibilitado para trabajar, el hijo tiene la obligación de prestarle alimentos al padre. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que hay que comprender es que, tal y como lo dice el Código Civil, los derechos son recíprocos y las obligaciones son iguales para ambos cónyuges o para otros miembros de la familia. Veamos pues cómo aparece tipificado el delito de negación de asistencia económica. Leámoslo. 242. Leámoslo y de una vez el 243. Los dos, por favor. Leámoslos. Artículo 242. Negación de asistencia económica. Quien, estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona lo hubiese prestado. Artículo 243. Incumplimiento agravado. La sanción señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus bienes a terceras personas o empleare cualquier otro medio fraudulento. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces miren pues jóvenes, este es el delito de negación de asistencia económica. Así se llama, así como hay un delito de hurto, robo, homicidio, asesinato, hay un delito que se llama negación de asistencia económica. ¿Quién lo comete? El que está dando obligado legalmente a prestar alimentos. No cumple con su obligación. Aquí hay algo que hay que tener claro. Que si bien el artículo 78, por ejemplo, dice que el matrimonio tiene como fin vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Y el 79 dice que el matrimonio se funda en igualdad de derechos y obligaciones. Resulta que el delito de negación de asistencia económica no surge de manera directa por el fundamento de esos dos artículos. Esos dos artículos fundamentan la obligación de dar alimentos. Pero ustedes analicen el delito. Dice, véanlo otra vez, quien estando obligado legalmente a prestar alimentos
en virtud de sentencia o convenio. Esa es la clave. En virtud de sentencia o convenio. Quiere decir que si dos personas se casan, luego el esposo abandona a la esposa y a los hijos, y el esposo tiene un muy buen trabajo y no cumple con darles alimentos, no van a poder acusarlo de este delito. Porque para que ocurra este delito, tuvo que haber habido una sentencia o un convenio. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa, digamos, si ese marido deja a la esposa y a los hijos, bueno, de repente la esposa sobrevive 6 meses, pero después de los 6 meses demanda al esposo en un juzgado de familia. Y ya en el juzgado de familia, en una sentencia o en una resolución o en un convenio, si es de mutuo acuerdo entre los dos, ahí ya se fija una pensión que es una cantidad líquida y exigible. 2,000, 5,000, 20,000 quetzales al mes. Ahí ya se fijó la pensión. Esa pensión sí ya genera esa obligación. ¿Entienden? Si le fijan una pensión de 10,000, 5,000 quetzales al mes, 5,000 quetzales al mes, y pasa un año y no paga la pensión, ya fijada por un juez en una sentencia o en un convenio, pues si pasó un año y eran 5,000 mensuales, la esposa tiene el derecho a demandarlo en el juzgado de familia por 60,000 quetzales, que son los 12 meses del año. Entonces al señor le notifican y le dan 3 días para pagar. Y si no paga entre los 3 días, el juez de familia manda ese caso a un juzgado penal. Y entonces ahí ya el juez penal debe ordenar la captura por el delito de negación de asistencia económica. Porque tenía una obligación fijada en una sentencia o en un convenio y no la cumplió. Y entonces le ordenan la captura. Aquí no cabe aquella regla que dice que por deuda no hay prisión, porque esta no es una deuda. Esta es una asistencia económica dejada de pagar y que ya estaba fijada por un juez. Entonces, por dejar de pagar alimentos, ahí sí hay un delito que se llama negación de asistencia económica. Y entonces ahí sí le pueden ordenar la captura. Si la persona que capturan o la capturan o no la capturan, pero está pendiente de captura, vean lo que dice el 245. Dice eximente por cumplimiento. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento, o sea, quedará sin sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare los alimentos futuros. Entonces la persona es capturada y entonces paga los 60,000 quetzales y garantiza que va a pagar los alimentos futuros y entonces queda libre. Y no hay delito. ¿Por qué queda libre y no hay delito? Porque la ley va a proteger a la familia. Y si este señor tuvieron que meterlo preso para que pagara, si no lo liberan, él va a decir, bueno, yo no puedo pagar alimentos porque estoy preso y no puedo trabajar. Y entonces no puedo trabajar y entonces no puedo pagar la pensión alimenticia. Por eso, si él paga, queda libre. Si él paga, queda libre. Pero en todo caso, el tema es que al haberse fijado esa pensión por un juez o en un convenio, él ya tiene la obligación de pagar. Y si no paga, comete el delito de negación de asistencia económica. Licenciado, una consulta. Dígame. Mando este ejemplo. Perfecto. La ex esposa
Lo denuncia y pone y le da su pensión. Pero ella viene y a los meses le dice, mira, ya no quiero que me estés pagando nada, ya no quiero que me estés dando de tu dinero. ¿Ahí qué podría hacer el esposo en esos casos? Porque prácticamente ella está renunciando a lo que solicitó. Sí, pero los alimentos son irrenunciables. ¿Ok? No se puede renunciar a los alimentos, y más si hay niños de por medio. Ujú. Lo que podrían hacer, si ambos están de acuerdo en que la pensión es muy alta, que le bajen la pensión, o ella tiene mejores circunstancias económicas que él y ya no necesita eso, lo más que pueden hacer es presentar un convenio ante un juez para que un juez así lo decida. Pero no es nomás de que ella diga, mira, ya no me presté los alimentos, ya no quiero recibir tu dinero y ahí se acabó, porque ya hay una sentencia que obliga a él a prestar esos alimentos. Esa sentencia puede variar, porque la situación económica de las personas puede variar también. Entonces, pero se tiene que someter al conocimiento de un juez. Ok, gracias. Muy bien. Lic, ¿Sí? una duda. Usted en el artículo 242 mencionaba que al pasa el año y el hombre no le pasa el gasto a la esposa. Mi pregunta es si es necesario que pase el año para que le puedan girar una orden de captura o No, puede pasar menos tiempo. no, pero mire, pues, no, puede ser un mes, 2 meses, no hay necesidad que pase. Pues, yo solo pensé un año, pues, pero puede ser 2 meses, 5 meses, o lo que sea. La obligación nace desde que se dicta la sentencia donde le fijan la pensión. Pero no es solo que le pase gasto, no se olvide, ¿verdad? Porque el gasto suena más como al acuerdo entre el esposo y la esposa. Mira, yo te voy a dar 10,000 o 5,000 al mes para los gastos de la casa, los alimentos. Eso suena como el gasto. Pero aquí, para que exista delito, tiene que haber ya una sentencia. Entonces, es la pensión alimenticia. Así se llama. Pensión alimenticia. Ya dictado por una sentencia. Yo les puse el ejemplo de los 12 meses, pero para que os den la captura basta un mes. Con un mes que no cumple, ya es un delito si no cumple con pagar un mes. No hay necesidad que espere un año. Gracias, Lic. Muy bien. Y el 244 dice que es el incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a un año. Entonces es lo mismo, como yo les decía, que exista obligación no solo entre el papá y la esposa, sino puede ser al revés, o puede ser de los hijos a los papás o entre hermanos. La cuestión está en que hay un sentido de responsabilidad en las familias y de auxiliarnos. Y alguien puede pedirle a otro que le apoye por su circunstancia personal y puede existir esa obligación, particularmente cuando se tiene la guarda y custodia de una persona. Y, les repito, la posibilidad de que el 245 dice una vez se pague la pensión atrasada, la persona queda libre. ¿Por qué? Porque se supone que debe quedar libre para poder trabajar y poder seguir cumpliendo con sus obligaciones alimenticias con la familia. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces, si no tienen preguntas, nos quedaríamos hasta ahí el día de hoy y continuamos el jueves, primero Dios. Me alegra mucho saludarles y que tengan feliz noche hoy. Feliz noche.